Es un placer para mí inaugurar estas jornadas. Le agradezco a la directora del SIMA siempre su generosidad en contar con la Secretaría de Estado de Trabajo para pues poner un punto, aunque sea protocolario, en unas jornadas tan importantes como las que celebra anualmente el SIMA. Le doy también, obviamente, las gracias a la presidenta del patronato, que ha hecho posible la confección de este interesante seminario de mañana, y obviamente pues les doy a las autoridades aquí presentes mi más cálido saludo, al Consejo General del Poder Judicial, a los magistrados y amigos y conocidos también académicos, y a los interlocutores sociales que están aquí presentes. Yo creo que estas jornadas son singularmente especiales porque, en primer lugar, este año se conmemora ni más ni menos que 30 años del acuerdo que lo arrancó todo, ¿no?, de ese primer acuerdo de solución extrajudicial de conflictos laborales, gracias a la labor siempre permanente de los interlocutores sociales, que entendieron que un sistema de relaciones laborales maduro necesita tener un mecanismo de solución autónoma de conflictos. Porque yo creo que, como sabemos, y todas y todos los que estáis aquí sabéis mucho mejor que yo, la solidez, la calidad y, en definitiva, la integridad de un sistema de relaciones laborales también estriba en cómo resuelve esos conflictos. Porque el conflicto, como todos sabemos, está consustancialmente, es innato a las relaciones laborales. No hay relaciones laborales sin conflicto, eso nos llevaría a una época felizmente superada, y el conflicto social forma parte, de manera no patológica, sino fisiológica, del devenir habitual de las relaciones laborales. Y la importancia no es que el conflicto se produzca, que esto es algo normal y habitual, sino cómo se resuelve. Y cómo se resuelve no solo en sentido material, sino también en sentido formal. Y yo creo que no podemos ocultar todos que tenemos, precisamente en el ámbito de las relaciones laborales, pues un problema grande con el tiempo de resolución de los conflictos laborales. Y el tiempo es un elemento que juega muy en contra de la validez del sistema de relaciones laborales. Uno puede hartarse a hacer normas bien diseñadas técnicamente, puede otorgar derechos, la negociación colectiva puede asumir nuevos contenidos, pero si eso no tiene un sistema fluido de solución de conflictos y los tiempos se alargan, pues no solo quedan en entredicho los derechos materiales sobre los que se fundan esas perspectivas procesales, sino que queda en entredicho el conjunto del sistema de relaciones laborales. Por eso, resolver bien y a tiempo es casi no solo un corolario de la tutela judicial efectiva, es un corolario de un sistema eficaz de relaciones laborales. Por eso yo creo que los sistemas autónomos de solución de conflictos son imprescindibles, por dos razones: por desatascar la función judicial. Yo creo que los jueces no tienen que resolverlo todo en un sistema maduro de relaciones laborales. Son los interlocutores sociales los que, en primera instancia, deben procurar buscar soluciones a ese tipo de conflictos. Por lo tanto, siempre hay un elemento de reducción de la conflictividad judicial que redunda necesariamente en que el proceso judicial vaya más rápido, pero también hay un elemento de cuáles son los tipos de conflicto que resolvemos, ¿no? Y como bien saben los interlocutores sociales, saben los magistrados o saben los especialistas y los mediadores en relaciones laborales, la mayoría de los conflictos que se producen en el ámbito de lo laboral son conflictos de intereses. No se resuelven simplemente aplicando adecuadamente una norma, sino que hay que integrar intereses contrapuestos para los que el ordenamiento no tiene una solución. Es decir, no nos dice si el salario tiene que ser 50 euros o más bajo o más alto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta capacidad del sistema autónomo de solución de conflictos para hacer frente a estos problemas, primero, ser más eficaz en la resolución de conflictos que no son puramente jurídicos y desatascar la conflictividad en el ámbito del proceso,
es un elemento decisivo y clave que hace que el sistema de relaciones laborales sea mucho más íntegro si tiene estas vías de solución. Y yo creo que esta jornada, que se produce, insisto, 30 años después de que empezara a arrancar este modelo, lo hace en una perspectiva también muy novedosa, que además yo tuve el honor también de en su momento participar en el lanzamiento de ese convenio, que se produce con la Audiencia Nacional y que incorpora la mediación intrajudicial a las funciones del SIMA. Y esto, obviamente, también es muy importante, porque yo creo que esa mediación intrajudicial tiene que permearse con el sistema de solución autónoma de conflictos y lo tiene que hacer para servir, además, y yo creo que es algo que precisamente estas jornadas pretenden, lo tiene que hacer para servir de ejemplo a otros modelos, a otros territorios en los que también se pueden explorar estas vías de colaboración entre los tribunales y el sistema autónomo de conflictos. Es obvio que lo mejor que nos podría ocurrir a todos es que el modelo del SIMA y de la Audiencia Nacional se extendiera al conjunto de los tribunales superiores de justicia y que, por lo tanto, la calidad y la función que realiza el SIMA y que realizan los órganos autonómicos de solución autónoma de conflictos colaboren estrechamente con los tribunales superiores de justicia en sus territorios. Pensemos que los órganos de solución autonómica de conflictos tienen ya un rodaje amplísimo a sus espaldas. Desde el lanzamiento del PRECO, creo por mediados de los años 80, creo que nos acompaña la presidenta del Sistema Vasco de Solución Autónoma, hasta el propio SIMA, bueno, pues ahí ya hay más de 3 décadas de funcionamiento de estos sistemas que están lo suficientemente maduros para asumir esta nueva función de mediación intrajudicial. Y eso, además, se tiene que hacer, y yo quiero agradecerlo de manera muy explícita, a través de la calidad del trabajo de los mediadores. Yo creo que ese es el otro elemento clave. Yo creo que la mediación que procura el SIMA, pero la mediación que procura el conjunto de sistemas autónomos de solución de conflictos en las comunidades autónomas es de una gran calidad. Yo creo que basta repasar la lista de mediadores de cualquiera de estos órganos para saber que detrás de esa lista, detrás de esos nombres, hay mucho saber hacer, hay mucho rigor, hay mucha capacidad técnica y hay mucha voluntad de superar conflictos, ¿no? Yo creo que seguramente, estoy seguro que lo dirá el presidente de la Audiencia Nacional a continuación, pero en el poco recorrido que lleva ese convenio entre el SIMA y la Audiencia Nacional, pues todo lo que la Audiencia Nacional ha remitido al SIMA se ha cifrado con un 100% de éxito. Es decir, que, por lo tanto, el modelo, incluso en estos instantes balbuceantes, en el que está iniciando, en el que está empezando a funcionar, ya demuestra su grandísima eficacia, ¿no? Un 100% de éxito, pues es una grandísima noticia que yo creo que nos debe animar a todos a implantar, a generalizar el modelo en el conjunto de las comunidades autónomas. Y a partir de ahí no descuidar la formación de mediadores y de árbitros. Yo creo que este es el otro elemento capital en el que el SIMA también ha dado pasos importantes. Ya sabéis que ahí hay una colaboración estrecha con la Organización Internacional del Trabajo destinada precisamente a una formación rigurosa de las personas que intervienen en los actos de mediación, que es la clave para resolver estos conflictos. En definitiva, creo que no solo esta jornada nos sirve para conmemorar 30 años de desarrollo del sistema autónomo de solución de conflictos, o sea, no, ya 20 años no es nada, 30 años no es nada, febril la mirada, sino que además nos sirve sobre todo para mirar el futuro. Y el futuro es incorporar estos sistemas, incorporar nuestra tupida red de solución autónoma de conflictos laborales a una colaboración estrecha
con el Poder Judicial a una colaboración estrecha con el conjunto de las salas de lo social del país, que sirva, insisto, no solo para acelerar los procesos, sino para dar soluciones mucho más eficaces, mucho más compartidas y, por cierto, mucho más sostenibles en el tiempo. Una sentencia, cuando no es del gusto de las partes, normalmente es una mala solución, porque es una solución impuesta y no compartida, que deja el regusto amargo de la falta de negociación detrás de ese acto judicial. Yo creo que las soluciones basadas en la mediación, en la negociación, en la composición del conflicto son soluciones más eficaces y más duraderas. Soy consciente de que a esta hora de la mañana soy el que me interpongo entre estas palabras que pretenden ser puramente protocolarias y la sabiduría de mis queridos interlocutores sociales, que ahora llenarán de luz, esplendor e inteligencia estas sillas blancas e inmaculadas. Así que, bueno, pues es un placer verlos a todos. Hay muchos amigos y conocidos en la sala, y que sean unas jornadas muy fructíferas y que nos permitan, sobre todo, seguir avanzando en ese camino que ha abierto la Audiencia Nacional y que ha abierto la directora Alsima, gracias al impulso también de los patronos del mismo, y que, por lo tanto, esto nos permita, pues antes, más pronto que tarde, presumir de un sistema autónomo de solución de conflictos que está inserto en el conjunto de la red social judicial de nuestro país y que ofrece soluciones rápidas, claras y compartidas para que nuestro sistema de relaciones laborales se fortalezca también en la solución de sus conflictos. Muchas gracias, buena jornada y hasta pronto. Vea que nos manda. ¿Me oye? No, ¿verdad? Bueno, yo con un poco de pulmón creo que me voy a hacer oír perfectamente. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, ¿no?, por estar aquí. Veo a grandes amigos y, sobre todo, a un montón de personas muy comprometidas con esto que me gusta repetir sistemáticamente, que es un modelo de relaciones laborales propio de un país democrático y basado en el diálogo social. Aquí me acompañan los principales protagonistas de la mesa de diálogo social de nuestro país con el Ministerio de Trabajo. Joaquín se acaba de marchar, al que también agradecemos mucho su presencia y sus palabras. Y es una inmensa satisfacción, pues, comprobar que hayan venido un montón de amigos de todas las comunidades autónomas de España, ¿no?, lo cual pone de manifiesto el interés, ¿no?, de estas posibilidades que derivan de la mediación intrajudicial, ¿no?, de la decisión tomada por un órgano judicial, como sería una sala de lo social de un Tribunal Superior de Justicia, de crear, si lo considera oportuno y en qué condiciones, supuestos, oportunidades de mediación intrajudicial. Yo, como ya vamos con retraso, como vamos a seguir con retrasos, y así a lo mejor conseguimos que todos los compañeros que venían por el eje ferroviario Palencia-Madrid lleguen, porque sabéis que ha habido una hecatombe, incluso una de las ponentes, María José, pues está tirada en la estación de Valladolid y gente de la comunidad autónoma. Bueno, pues el retraso a veces sirve para cosas positivas. Bueno, yo tengo el lujo de compartir esta mesa, que solamente les voy a presentar, pues, aunque creo que son sobradamente conocidos, por sus nombres y actuales responsabilidades. Y les voy a invitar a que compartan aquello, ¿no?, que les evoca, como si fuera la Magdalena de Proust,
¿no? Este tema tan apasionante que parte con la firma del convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en el año 2024, en julio, que se materializa concretamente con la Audiencia Nacional el 12 de diciembre del año 2025 y del que ya ha adelantado el secretario de Estado que efectivamente hasta el momento, ¿verdad?, miro a mi querido Ramón, es un éxito garantizado. Pero no me gustaría olvidar que esta es una trayectoria que viene de largo, que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ahora don Ricardo Bodas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero yo desde que llegué a la Fundación SIMA, siempre la Sala de lo Social confío en el trabajo desarrollado por las personas mediadoras, aquí hay algunas, en remoto hay un montón, en el caso de los que están viéndonos por streaming, siempre confío en que, como ya se ha dicho, hay determinados tipos de conflictos que no van a encontrar su mejor solución en un pronunciamiento judicial. Recordaba y animaba a las partes a utilizar correctamente las herramientas nacidas del diálogo social y que sirven para eso, para encontrar soluciones pacíficas y adecuadas al tipo de conflicto. Sin más preámbulos, yo voy a presentar de derecha a izquierda a Patricia Ruiz, que actualmente es la presidenta de la Fundación SIMA, miembro, por supuesto, permanente del patronato, pero ella ostenta como responsabilidad la Secretaría Confederal de Salud Laboral de Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Muchas gracias por estar aquí. A Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. A Teresa Díaz de Terán, que no le gusta que lo diga, pero es la miembro del patronato más veterana. Soy histórica. Histórica. Dice que histórica. Bien. No sé lo que significa eso muy bien. Ella es la directora del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y Rosa Santos, directora del Departamento Sociolaboral, Diversidad y Protección Social de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de COE. Tiene un nombre tan largo, Teresa, que aunque tengo detrás la chuleta para leerlo, no me he puesto las gafas y por eso no me acordaba. Bueno, todos ellos son miembros permanentes del patronato de la Fundación SIMA y sin más preámbulos, si te parece, Patricia, empezamos por ti. Claro. ¿Qué supone para los interlocutores sociales? Comparte con nosotros, ¿no?, la firma de este convenio con el Consejo General del Poder Judicial y su materialización con la Audiencia Nacional. Bueno, todo pues tuyo. No sé si con el micrófono... Ah, sí, tengo el micrófono puesto. Ya lo tengo tan integrado que ya a veces me acuesto con los cascos puestos. Es una cosa espectacular. Bueno, antes de comenzar a explicar la experiencia del SIMA o la experiencia a través de los patronos de la UGT, la consecución de este acuerdo, de este protocolo entre la Audiencia Nacional y la Fundación, pues sí que me gustaría aprovechar para dar las gracias específicamente a la directora del SIMA, a Beatriz, porque efectivamente sin ella, sin su empuje, sin su convencimiento, esto no hubiera sido posible. Me refiero a este evento, pero seguramente tampoco al protocolo, pues ha tenido una relación muy intensa con la Audiencia Nacional para que esto pudiera tener lugar. Así que agradecimiento a este compromiso e ilusión que teníamos el patronato, que se ha convertido pues en una realidad ya hace casi 6 meses. Gracias también a los patronos por vuestro compromiso constante con esta idea. Sabéis que yo era muy fan de esto desde el principio, desde que un año antes de la firma con el Consejo General del Poder Judicial ya emitimos una carta, las principales organizaciones empresariales y sindicales de este país, Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME, para avisar al Consejo General del Poder Judicial que habíamos visto que estaban en algunas comunidades autónomas ya avanzando en este concepto de la mediación intrajudicial, pero que no tenían en cuenta a lo que nosotros entendíamos un derecho, un deber y una bonanza, ¿no?, y un acierto el contar con los interlocutores sociales y con su despliegue constitucional en los organismos de solución autónoma de conflictos autonómicos y nacional, muchos de aquí presentes, y que debíamos ocuparnos de lo que nos es propio, como la Constitución nos reconoce en ese artículo 7, y debíamos también participar en esa mediación intrajudicial, porque, como bien decía Beatriz, los conflictos no se acaban
tras una sentencia judicial, sino que continúan en el ámbito de la empresa o de los sectores, y no hay mejor que un acuerdo a través de la mediación para poder seguir y evolucionar en unas relaciones laborales duraderas y respetuosas. Muchas gracias, sobre todo, a los mediadores, a las mediadoras, parte principal de lo que fue el debate del acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, y también muchas gracias a todos los agentes comprometidos e interesados que estáis aquí presentes también en streaming en el ámbito autonómico de la solución autónoma de conflictos. Gracias, por supuesto, también a la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial, a Ramón, a Ricardo, a Juan, a María José, que vendrá en los próximos minutos, espero, por aportar ese compromiso y esa predisposición siempre a avanzar en la mediación. Y además en la segunda mesa, ya no solamente de forma teórica, como llevamos un año y pico divulgando, sino que ya de forma práctica, llevadas a cabo experiencias en el ámbito nacional y también algunas en esa segunda mesa de manera autonómica. Y en este edificio, permitirme que diga de forma muy breve, me siento como así inspirada, quien no me conozca, yo soy tremendamente positiva y todo lo veo así con el vaso medio lleno, y en este edificio en concreto, pues oye, hace 100 años nació Fabiola de Mora y Aragón, la futura reina de Bélgica. Poquito después pues fue el cuartel general de Dolores Ibárruri, la pasionaria, y me parece que este lugar tan bien escogido, Beatriz, pues hace que nos encontremos como en ese cruce de caminos, ¿no? En esas posiciones a priori enfrentadas, pero que al final pues son ejemplo de esa superación de los conflictos. Hace 40 años pues ya pasó al Estado, que también forma parte de todo esto, y oye, pues ahora pertenece al Ministerio de Fomento, y aquí estamos, fomentando las bondades del acuerdo del Consejo y también del protocolo de la mediación con la Audiencia Nacional. Y bueno, para mí es un muy bonito día. La verdad es que es un muy bonito día, en contraposición con, bueno, pues un bonito día esto de ámbito jurídico, en contraposición pues con todo el debate encarnizado que estamos viviendo en los últimos días y en las últimas horas sobre soluciones dictadas, pues que nos llevan a tener una sensación de que la justicia o el ámbito judicial pues no es agradable o por lo menos es difícil de digerir en algunas ocasiones. Y esta mediación intrajudicial que empezó, al menos a mi organización, quitándonos un poquito el sueño, porque bueno, había habido ejemplos en otras comunidades, no contaban con los interlocutores sociales, teníamos un cierto cabreo, pues después de esa carta al Consejo se convirtió en un sueño el llegar a un acuerdo de la mediación intrajudicial, y hoy pues ese sueño se ha hecho realidad. El 19 de julio del año 24 firmamos el convenio después de más de un año de negociaciones con el Consejo General del Poder Judicial, y bueno, pues yo creo que un año y pico después, el 12 de diciembre del año 25, firmamos ese acuerdo con ese protocolo de actuación de mediación intrajudicial con la Audiencia Nacional, que esperamos que sirva de ejemplo para aterrizarlo en el resto de organismos de solución autónoma. Digo que fue antes justo de empezar el verano, el protocolo con la audiencia antes justo de empezar las Navidades. Parece que nos queremos ir a celebrar los grandes acuerdos a las vacaciones. Ahora estamos a vísperas de otro, veremos a ver qué nos traen los acuerdos. No estaría mal el comienzo de un sexto ANC, perdonar que meta la cuña, aprovechando. Y bueno, lo más importante, y voy terminando, lo más importante para la UGT en el debate del acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial era el papel de los mediadores y las mediadoras. Nosotros estábamos convencidos que los mediadores y mediadoras de los organismos autónomos y también del SIMA aportaban un gran número de horas de experiencia, una gran profesionalidad, una sobrada independencia en sus actuaciones y una eficacia de resultados nada y ni por nadie discutida. Entendíamos que esto era lo positivo para mejorar y avanzar en las relaciones laborales y, por qué no, también aportar nuestro granito de arena a intentar disminuir o paliar el colapso de las instituciones judiciales. Y hablamos en ese acuerdo ampliamente, arduamente, de qué requisitos de formación eran necesarios, a qué destinatarios iba dirigido, qué líneas básicas de actuación y de seguridad y de garantías debían tener esos acuerdos, y también de la financiación o la forma de financiación o de no financiación del propio acuerdo. Y bueno, pues oye, fue un éxito. Este acuerdo, que se firmó en julio, 2 meses después, solo 2 meses después, ya tuvo réplica
réplica casi copiada en algunas comunidades autónomas, de una manera en la que nosotros no entendíamos que fuera la óptima porque no contaba con el organismo de solución autónoma de conflictos, con los interlocutores sociales, pero dijimos, hombre, no lo hemos hecho tan mal. Nos copian en alguna comunidad autónoma y nos copian casi calcado el acuerdo que hicimos con el Consejo. Visto esto, nosotros sentíamos la necesidad como país de seguir avanzando y nos pusimos a trabajar, ¿verdad?, encima con la Audiencia Nacional para tener el trabajo y el protocolo que dio lugar en diciembre del año pasado, ¿no? Y que, bueno, nosotros entendemos que después de esa presentación oficial en el Ministerio de Trabajo del protocolo, pues debe aterrizarse y debe hacerse realidad en cada una de las comunidades autónomas. Así que termino con una idea, y es que para nosotros hoy la difusión del convenio del Consejo General del Poder Judicial y la difusión del protocolo con la Audiencia Nacional no tiene otro objetivo más que extender y dar a conocer los beneficios de esta forma de encontrarse en un escenario a priori de posiciones desencontradas y fomentar esos acuerdos similares entre los TSJs y los organismos de solución autónoma de conflictos. Si solamente en 6 meses, después del acuerdo que llegamos del protocolo con la audiencia, hemos conseguido ya que se hagan realidad algunas de las mediaciones, estoy convencida, y viene mi parte positiva y optimista, que la mediación en este país goza de una muy buena salud y que esa buena salud es una garantía para las relaciones laborales, para las relaciones de la sociedad y, me atrevería a decir, un ejemplo de relaciones para este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Sin solución de continuidad, querido Javier, ¿qué evoca para ti? Bueno, empezando por la mediación, esto de empezar así de corrido, dejándole la última palabra a las otras organizaciones empresariales, ya... No, fuera broma. En primer lugar, yo también quiero hacer alusión, sobre todo porque es curioso que tengamos un problema de retraso ferroviario para poder llegar al Ministerio de Fomento. Y digo yo que aquí tendremos a alguien que nos lo pueda arreglar rápido y que podamos contar con María José lo más pronto posible. Beatriz nos ha convencido a todos nos hemos autoconvencido para intentar hacer una jornada que tiene evidentemente, déjame decirlo así, un carácter comercial para poder trasladar y reproducir, ¿no?, los acuerdos que hemos alcanzado a nivel nacional en el conjunto de las comunidades autónomas. Yo me alegra ver con la intervención del secretario de Estado que veo que le hemos convencido de que el acuerdo intrajudicial de la solución de conflictos, ¿no?, se haya reafirmado. Confío que las jornadas sirvan para reafirmar el compromiso tanto con el protocolo con el Consejo General del Poder Judicial como con la Audiencia Nacional de que no nos hemos equivocado y que realmente esto tiene provecho. Y confío que seamos capaces de convenceros a todos los ámbitos territoriales en las diferentes comunidades autónomas, hay aquellos sistemas de mediación de conflictos autonómicos y los tribunales superiores de justicia correspondiente para poder también reproducir lo que queremos explicar como un elemento, yo creo, muy necesario e imprescindible para el marco de las relaciones laborales en este país y también para la descongestión de la situación de colapso que la Sala de la Jurisdicción de lo Social tiene para poder resolver los conflictos y garantizar un derecho democrático fundamental para millones de personas, que es el derecho a la tutela efectiva judicial en la resolución de los conflictos que se dan en el marco de las relaciones de trabajo, ¿no? Sabemos que las relaciones de trabajo ya son un espacio natural del conflicto. Lo explicaba el propio secretario de Estado, ¿no? Y esa relación de intereses establece un proceso de conflicto directo entre los protagonistas, ¿no?, a la hora de resolver el papel que tienen que jugar los diferentes roles de esa prestación laboral en el funcionamiento del mundo de la empresa. Pero también se resuelve en una conflictividad muy frecuente del proceso judicial, ¿no? Es decir, cómo se resuelve normativamente los conflictos que se desarrollan. Y es muy recurrente el conflicto judicial en el ámbito laboral, por eso esta situación que vivimos en el colapso de la jurisdicción de lo social, porque estamos continuamente en un escenario, evidentemente, dirimiendo en el ámbito de la justicia aquellas cosas que no somos capaces de resolver por mutuo propio, ¿no? Claro, tiene una connotación que evidentemente tampoco nos tenemos que flagelar. Es decir, para poder adaptar el marco de las relaciones laborales a las multiplicidades que tiene
el tejido productivo de nuestro país, la cultura y tradición social y laboral de los diferentes ámbitos donde se actúa, territoriales, funcionales, sectoriales, promueven un marco normativo que es la suma de diferentes escenarios de ordenamiento jurídico que hacen muy compleja la interpretación de las relaciones laborales en términos judiciales, ¿no? Tenemos la continua queja de los juzgados de lo social, de a ver si ustedes redactan mejor estas cosas que a veces no se entienden, porque son la componenda precisamente de intentar tejer esa matricialidad de toda esa pluralidad en el marco de las relaciones laborales, que ponerle orientación jerarquizada del marco normativo pues prácticamente imposible, y convive precisamente con el establecimiento de las relaciones laborales. Por eso es tan importante el criterio de aportación de interpretación de las partes de manera autónoma, porque en la construcción de esa realidad múltiple solo se podría interpretar correctamente desde un conocimiento empírico de lo que sucede en cada ámbito. Y el conocimiento empírico de lo que sucede en cada ámbito solo lo pueden desarrollar aquellos espacios protagonistas que tienen presencia en los diferentes ámbitos de actuación. Por eso, los agentes sociales, en este sentido, se han convertido en las relaciones laborales en este país, acompañados de esa construcción, de ese ordenamiento jurídico, en verdaderos protagonistas del funcionamiento del mundo del trabajo. No se podría concebir hoy, ¿no?, las relaciones laborales sin el papel que desempeñan, en este caso, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, en diferentes ámbitos, evidentemente, tanto sectoriales como territoriales, para poder darle respuesta a esa complejidad, ¿no?, que prácticamente parece a veces imposible de interpretar, ¿no?, y que lleva incluso a pronunciamientos judiciales que tienen orientaciones de cambio de doctrina recurrentemente, porque empiezan a interpretar también cambios legislativos y normativos, reglamentarios en muchos casos, que actúan e interfieren en esa lógica de interpretación de las relaciones laborales. ¿Por qué digo esto? El rollo este que me he tirado. Porque es imposible resolver el marco de los conflictos en el ámbito del mundo del trabajo estrictamente desde una interpretación jurídica normativa. Y por eso me parece tan importante ligar el espacio de cooperación en este sentido entre los organismos judiciales con los organismos autónomos de solución de conflictos, porque creo que es donde se puede configurar la relación correcta, positiva en este caso, proactiva, para intentar complementar aquellos escenarios de intervención propia, de legitimidad propia, que evidentemente no pueden ser cuestionados por ningún acuerdo de colaboración. Yo no pretendo suplantar las responsabilidades y legitimidades que tiene, en este caso, el ámbito de la jurisdicción de lo social, pero también creo que hay que reconocer la legitimidad representativa que tiene en la participación directa de esa solución de conflictos la participación de los agentes sociales. Poner eso en relación me parece una construcción inteligente, una aportación, evidentemente, a reforzar el marco democrático de las relaciones laborales en nuestro país, y yo felicito, evidentemente, a los protagonistas de esta iniciativa, de que se haya convertido en una realidad, y os concito a todos y a todas en los ámbitos de las comunidades autónomas a que se vayan reproduciendo lo más pronto posible los acuerdos en los ámbitos de los tribunales superiores de justicia, con los acuerdos con los sistemas autónomos de mediación en el ámbito del territorio, para que podamos construir esa red que acabe ocupando esa realidad matricial que hacía referencia al principio de la complejidad de nuestras relaciones laborales. Por eso creo que había que aprovechar este escenario. Y lo digo porque hay un criterio de utilidad. Hablábamos del colapso, y con esto acabo, porque yo creo que hay que ser conscientes de la aportación democrática que un acuerdo de estas características aporta al sistema en nuestro país, ¿no? Porque cuando no hay capacidad de garantizar la tutela efectiva de un derecho, evidentemente hay un deterioro de salud democrática. Y esto está pasando hoy día en las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo tienen esta complejidad normativa y tienen una complejidad adicional que en muchos casos se arbitra sobre el desequilibrio, ¿no?, del poder y contrapoder en las relaciones laborales. Y eso lleva muchas veces a que la arbitrariedad nos promueve el conflicto, se nos escapa de las manos del concierto de lo que definimos y diseñamos conjuntamente empresarios y trabajadores, y hay, evidentemente, una realidad múltiple de miles y miles de empresas que utilizan una cierta arbitrariedad en ese desequilibrio del contrapoder. Eso nos lleva a, inundar de demandas las situaciones de la jurisdicción de lo social. Claro,
pero hay que intentar ver en qué términos estamos hablando, ¿no? El último dato estimado, porque el Consejo General del Poder Judicial hace un dato estimado, no se puede plantear como una manera rigurosa de la realidad de los señalamientos del proceso, pero estamos hablando que ha habido un incremento importantísimo en los últimos 10 años de procedimientos que supera el 24% de procedimientos judiciales en la jurisdicción de lo social, más de 107.000 procesos que han aumentado en 10 años la conflictividad en la justicia, y que la media de los señalamientos que se producen en la jurisdicción de lo social son de 11,4 meses. Una media de 11,4 meses, según los datos estimados del Consejo, evidentemente están evidenciando que, de media, el sistema de jurisdicción de lo social está colapsado y que no garantiza la tutela efectiva. Porque, evidentemente, podemos luego desagregar, hay más datos que se desagregan. Hicimos un ejercicio, dejarme que haga un poco de pastilla comercial de comisiones obreras, un ejercicio que presentamos recientemente ante los medios de comunicación, con las 94 sedes donde nosotros tenemos asesoría jurídica, donde solicitamos que nos plantearan el último señalamiento que hayan tenido, que haya entrado por la puerta de los servicios jurídicos en diferentes materias. Los datos son peores, son bastante peores. Es decir, el retraso de los señalamientos es muchísimo mayor. Esto no va a resolucionar el problema del colapso, evidentemente. Un acuerdo intrajudicial en el ámbito de los sistemas autónomos de mediación no solucionará el problema del colapso, pero lanza, evidentemente, una iniciativa y un mensaje en la intervención colectiva de la solución de conflictos que promueve una línea de actuación, de marco relacional en el conflicto, que creo que da un aporte a esta situación de deterioro democrático, que en este país sufren millones y millones de personas que no tienen un acceso directo a una tutela efectiva de sus derechos laborales. Porque ya me explicaréis, cuando a alguien le señala últimos datos del 20 de mayo del Consejo General del Poder Judicial, en una demanda de cantidad se señalan 75,3 meses al señalamiento, los datos más graves. En un despido, 48,9 meses. Y en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 67 meses. Ahí no hay tutela ninguna de los derechos de un trabajador y una trabajadora para poder garantizar la resolución de un conflicto. Estamos en una situación que evidentemente hay que ir por tierra, mar y aire a la hora de resolver la situación del colapso de la resolución de conflicto judicial. Nosotros actuamos sobre conflictos colectivos que afectan a miles de personas, a decenas de miles de personas. Si nosotros reproducimos esto en el conjunto del territorio, estaremos reduciendo la afectación en miles de personas, una parte importante de la conflictividad. Por eso creo que el valor que tiene un acuerdo de estas características debería de ser, evidentemente, reproducido en todos los escenarios territoriales, y con esto acabo, para poder aportar, ¿no?, un valor, ¿no?, de salud democrática sobre la parte de ese protagonismo directo que tiene que tener esa interpretación compleja de la normativa y de las relaciones laborales entre los que estamos aquí sentados y las que estamos aquí sentadas, ¿no? Una mesa como Dios manda, ¿no?, como diría aquel, 4 mujeres y un hombre, ya iba siendo hora. Y evidentemente poderlo reproducir en todos los ámbitos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias de nuevo, y espero que sirva esta jornada comercial para convenceros a todos y a todas de las bondades del acuerdo. Acababa esta hora en esta mesa, como no llega María José. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Decías el número de trabajadores que se encuentran afectados por una tramitación en el SIMA, por ejemplo, en un año aproximadamente, para que os hagáis una idea a todos, y muy especialmente a los que se aproximan por primera vez, ¿no?, a este universo. Pues una media de 420 conflictos anuales afecta entre 8 y 10 millones de trabajadores. Por lo tanto, alcanzar una solución pacífica está descongestionando y está, sobre todo, creando paz social, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier. Teresa Díaz de Terán, por favor, veterana. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos en primer lugar. Yo quiero comenzar pues diciendo, y volviendo al plano un poquito más institucional, que para mí es un placer estar participando en esta ya la 23ª jornada. Hablamos de 30 años del acuerdo, pero también es verdad que ya llevamos muchas jornadas anuales de la Fundación SIMA, una institución que representa, yo creo que no me duele y que estaréis todos de acuerdo conmigo,
una institución que decía que representa pues, lo mejor de nuestro sistema de relaciones laborales, la capacidad de escucharnos, de llegar a soluciones negociadas, de mediar entre conflictos. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo. Nunca está de más señalarlo de cara a lo que estamos hablando de tantos déficits, como decía Javier, de tantos déficits de esta sociedad. Bueno, pues aquí tenemos un valor del que hemos sido protagonistas todos, porque aquí hay muchos representantes de organizaciones empresariales, de sistemas de solución, de sindicatos, ahora de también magistrados, Consejo General del Poder Judicial. Todos podemos atribuirnos el éxito, porque yo creo que el éxito de los sistemas de solución de conflictos es un éxito de todos nosotros. Y es verdad, por ponerme todavía un poquito más la medalla, que sí es verdad que surge de un acuerdo bipartito hace ya 30 años, de unas personas que creyeron que ya hace 30 años creyeron en ese momento que la mejor manera de llevar las relaciones laborales era crear un sistema como el de la negociación y poder evitar el acuerdo y poder evitar el conflicto judicial. Bueno, ya han pasado 30 años y hemos dado un paso más, hemos hecho el convenio o hemos firmado el convenio ya en el 24, pero mucho antes empezó la negociación entre el Consejo General del Poder Judicial de ese primer convenio de colaboración que luego dio paso y materializó el convenio con el protocolo con la Audiencia Nacional, pero en un momento que además hubo que convencer a mucha gente de que Rosso lo sabe bien porque además estuvo en la primera línea, aparte de mis compañeros de las organizaciones sindicales, hubo que convencer a mucha gente de que este sistema era necesario y que había que dar ese paso. Ese paso que hoy estamos celebrando y que es un éxito y que, como digo, forma parte ya de una arquitectura institucional a la que podemos estar todos orgullosos. Y hablando del convenio, primero traía unas chuletas. No sé si voy a seguir el orden, porque de verdad que voy un poco, como le decía a Javier y a Patricia, con el ralentí. No sé si es el calor, pero bueno, voy a intentar transmitir las ideas que sí tenía escritas. Decía que ese convenio que firmamos en el 2024, como ya se ha dicho tantas veces hoy, que es muy importante y que es el primer paso, es el momento. Yo creo que aquí están varias de las personas que hicieron posible, que trabajaron especialmente y a las que quiero agradecer expresamente ese trabajo, a Juan, se me ha ido el apellido, Juan Martínez Moya, a María José, que todavía no ha llegado, a Yolanda San Pastor, que la he visto antes, que bueno, también fue muy importante. Así que, bueno, muchas gracias a todos por esa valentía en ese momento en el que, bueno, no todo fue fácil. Ahora celebramos, pero en aquel momento había que estar y hacerlo, ¿no? Decía, ese convenio lo hemos firmado ya en el 24 y ese convenio nos comprometíamos desde las organizaciones empresariales y sindicales pues, a varias cosas. Pero yo quiero destacar en este momento 3 de los compromisos que asumimos en ese convenio. La promoción de la colaboración de los organismos de solución autónoma en todo el territorio, la puesta a disposición de los órganos judiciales de equipos cualificados, de mediadores, esto es muy importante, cualificados de mediadores que tuvieran la plena garantía de neutralidad y profesionalidad, y el impulso a la firma de los protocolos autonómicos y supraautonómicos. Es muy importante, también se ha dicho que esto también se impulse en los ámbitos, nuestro modelo constitucional de relaciones laborales a través de las comunidades autónomas y ámbitos centrales, pues que se impulse también en las comunidades autónomas. Este protocolo, como también he dicho, este convenio, como también he dicho, dio un paso más y hace unos meses, porque tan solo es unos meses, se firmó en diciembre del 25, dimos el paso con la Audiencia Nacional, con la Sala de lo Social, sala con la que esta institución, la Fundación SIMA, me refiero ahora, viene colaborando bueno, pues ya intensamente, ya hace años, la verdad, muchos años. Y bueno, y hay una buena colaboración que se ha plasmado en este protocolo. Este protocolo que queremos que sirva de ejemplo
y que estamos hoy aquí presentando, que sirva de ejemplo, porque esto no será un éxito si no se reproduce en el nivel autonómico. Y creemos que es muy importante que las comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia puedan ver el ejemplo y ver cómo funcionan estos sistemas. Yo solo quiero decir, ya para finalizar, que la verdad es que estoy orgullosa de pertenecer a unas organizaciones empresariales que llevan trabajando muchos años en el ámbito ahora tan manido del diálogo social y que han dado muestras de saber negociar, de saber acordar y de dar pasos que esta sociedad yo creo que la hacen mejor. Y la colaboración entre instituciones que hoy están aquí representadas, yo creo que también es una cosa de la que se debe tomar ejemplo en estos tiempos. Así que nada, muchas gracias a todos por la parte que os toca. Muchas gracias. Bueno, solo por recordar, yo llevo en el SIMA 9 años y cuando yo llegué ya el SIMA formaba parte de la Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional. Integrantes que están aquí, todos también están aquí, diría levantar las manos, sé que estáis, y que siempre ha creado un vínculo muy especial entre la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y la Fundación SIMA. Estaba cuando yo llegué, yo solo la he cuidado, ¿vale? Bueno, querida Rosa, para terminar, ¿qué nos cuentas sobre toda esta historia? Ya sabes que yo tengo muchas cosas que contar sobre estos organismos. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar esta mañana en esta jornada. Me vais a permitir que, claro, ser la última tiene muchas dificultades. Ventajas pocas, pero bueno, voy a intentar explotarlas. Voy a hacer una pequeña incursión en algunas cuestiones. Me vais a permitir que estructure mi intervención en 3 partes. Una primera emocional, necesariamente emocional, ahora me vais a entender. Una de contexto, por qué en su momento, año 23, hacemos unas llamadas y empieza el periplo que luego termina en la firma del acuerdo con el Consejo y después el protocolo. Por lo tanto, una cuestión de contexto, porque no la han tratado mis compañeros y no quiero ser reiterativa. Y luego una tercera, pues una cuestión casi de principios, es decir, ¿qué pienso yo que impulsa estos acuerdos o qué piensan las organizaciones empresariales o por qué nos ponemos a la cabeza de este movimiento junto con las organizaciones sindicales para incorporar la mediación intrajudicial? Empiezo por lo emocional. Pues me vais a permitir que empiece evocando el recuerdo de Salvador del Rey, porque sabéis que ha fallecido recientísimamente. Era un gran amigo, pero un gran amigo de esta casa y venía trabajando en los últimos tiempos y mucho en cómo fomentar el arbitraje. Así que yo, a mi amigo, a un maestro, a quien tanto he querido, como sé que muchos de vosotros, quiero mandarle un recuerdo cariñoso. Sé que estaría aquí hoy de no haber pasado a otra vida. Más emociones. Bueno, aquí al entrar he visto... Fijaros, yo tenía 28 años cuando asumí la dirección del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. La semana que viene, el día de San Fermín, voy a cumplir 58. 28 y voy a cumplir 58. Tela marinera. Hablamos aquí de 30 años. Bueno, son 30 años vividos muy cerca de estos organismos. Entonces, entre los que estáis en la sala hoy hay grandísimos y muchísimos amigos, algunos de hace 30 años. He tenido la oportunidad de estar con Manel, con Olivia, con Carlos. Veo por ahí a Nacho, a quien todavía no he podido saludar. No sé dónde está Concha, la directora del servicio. ¡Ay!
Me dice Bea que no ha podido venir por un imponderable. Bueno, la directora del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje que me sustituyó. Entonces veo aquí, segunda emoción, grandísimos amigos que todos juntos intentamos construir esta cultura de la mediación a través de estos organismos de solución extrajudicial de conflictos, que primero eran organismos privados, en los que creados entre organizaciones empresariales y sindicales, luego muchos de ellos pasaron a ser fundaciones públicas, la colaboración público-privada de la que después querré hacer un comentario, y que hemos ido construyendo pues esta cultura, porque yo no puedo evitar recordar, me perdonaréis, pero no puedo evitar tampoco sonreír, porque fueron muchos días, ¿verdad?, con algunas largas noches en las que, bueno, cuando nosotros empezábamos, la legislación no era la actual. La legislación que había hace 30 y casi 40 años, que es cuando empieza el PRECO, también Cataluña, que son los quienes inician esta andadura, seguidos después por todos los demás, pues la legislación no era la que hay ahora de apoyo, de impulso a la mediación, ya muchísimo más con la ley de calidad de la justicia. Sé que no se llama exactamente así, pero así me entendéis todos, que incluso lo impulsa en otros ámbitos, pero no era esa la legislación que teníamos en ese momento. Imaginaros ya los intrépidos que decidimos asumir los asuntos individuales, no todos, pero algunos todos, como Carlos, como Baleares. Nosotros asumimos prácticamente todo lo individual, menos las cantidades, cuando no había nada. Entonces tuvimos que tejer una red extraordinaria de organismos amigos, entre los que estaba pues desde el INEM, la tesorería, el Fogasa, para poder dar paso al desempleo a aquellas personas que habían obtenido un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, cuando todavía no había un marco jurídico que permitiera hacer aquello, ¿no? Bueno, pues se hizo, luego la legislación ha ido impulsando estos organismos, así que no puedo evitar recordar lo que os digo, segunda emoción, pues a todos estos amigos a los que me une una vida de, pues eso, de 30 años. Tercera emoción. Tercera, estos señores. No puedo evitarlo. Falta Yolanda, que ha debido salir un momento, pero es verdad, ¿cómo empieza esto? Pues esto empieza... ¿Me dejas contarlo, Toño? ¿Me dejas? Esto empieza con una llamada de teléfono a Toño. Toño, que queremos impulsar esto. ¿Y con quién podemos contactar? Así empieza, y Toño me pone en contacto con Juan, nos pone en contacto con Juan, que en ese momento pues, estaba en el consejo. Grandes amigos, Ricardo, Ramón, que desde fuera impulsan también, pero que en ese momento no estaban. Ricardo ahora desde el consejo, pero en ese momento pues no. Y Toño es quien nos pone en contacto con Juan. Y ahí empezamos, Juan, a cruzarnos papeles, a mandarnos papeles en el año 23. Y por lo tanto, pues esta emoción también la quiero transmitir. Esto ha salido por la voluntad de unas cuantas personas que se han entregado a un bien común que estaba muy por encima de los intereses particulares de las organizaciones sindicales, de las patronales y de los propios órganos jurisdiccionales. Así que esa tercera emoción. Y luego la cuarta. Pues me encanta estar hablando aquí con mis habituales compañeros de mesa de diálogo social y muchísimo más si la maestra de ceremonias es Beatriz, que lo hace fenomenal. Y me encanta porque, lejos de lo que pueda parecer, lo cierto es que tenemos una larga tradición de acuerdos, una larga tradición en España de concertación social y de diálogo social, y pues nosotros
hemos sido urdidores de muchos de los acuerdos de la última etapa, de los últimos 8 años, pero particularmente pues no puedo evitar recordar justamente la SAC. No estabas tú, Javier, pero fue una mesa de muchos meses en la que solo estábamos mujeres con una disciplina militar. Nos juntábamos los jueves, eran, Bea, todos los jueves, y dijimos aquí hasta que no se acabe la renovación de la SAC, no nos movemos de la mesa. Allí tejimos relaciones que luego pues, fueron muy útiles para los acuerdos que posteriormente, dada la situación pandémica, tuvimos que alcanzar pues, con los ERTE, reforma laboral, en fin, tantos otros que ya conocéis. Así que esa es la última emoción. El contexto. ¿Por qué en ese momento decimos, oye, vamos a lanzarnos a esto? Bueno, pues tiene luces y sombras, no todo era bueno. Primero teníamos una red de organismos con una larga tradición ya de mediación y menos de arbitraje, pero sí de mediación en el ámbito laboral, con muchísima experiencia, mucha experiencia, pues ya decimos de casi 40 años en algunos casos, con mediadores muy preparados. El último ASAC justamente pretende impulsar esa profesionalización del mediador, su conocimiento del entorno jurídico-laboral, de la conflictividad, de la negociación colectiva, de las relaciones laborales y nos parecía que era necesario que esa experiencia pues, se pudiera poner al servicio de los órganos jurisdiccionales justamente pues desde, no solamente por el colapso al que se han referido mis compañeros y que sufrís vosotros todos los días, sino sobre todo porque se ha citado también anteriormente, ¿no? Porque nos parecía también, como luego pudimos comprobar, a los magistrados que hay soluciones que son mucho mejores cuando se buscan los equilibrios a través de pues soluciones mediadas que no necesariamente a través de sentencias. Ellos mismos nos decían, pero si es que hay cuestiones, se han citado aquí un montón de conflictos de interés en los que pues parece que la mediación, luego ellos lo abordarán en la siguiente mesa, es mucho más adecuada que la solución jurisdiccional. Pero vamos a contarlo también. También nos estaban pasando cosas. Estábamos viviendo una marcha atrás. Y esto hay que decirlo. Estábamos viviendo un ataque profundísimo a la historia de estos organismos, concretamente en Castilla y León, con la incorporación de Vox al... Perdonadme, pero alguien tiene que decirlo, no voy a decir yo, con la incorporación de Vox al gobierno autonómico de Castilla y León. Ahora Vox está ya cogobernando en muchas comunidades autónomas, pero en una mala comprensión en una comprensión política de unos organismos que en nada son ya políticos. Pudieron serlo en sus orígenes cuando nos conjuramos a, oye, vamos a, nuestro modelo constitucional de relaciones laborales se basa claramente en la negociación colectiva, vamos a buscar también que la solución de los problemas que van surgiendo, de las controversias, de los conflictos que van surgiendo, los podamos también autocomponer a través de estos organismos. Bueno, pues como bien digo o intento transmitir en esa mala comprensión política de lo que son estos organismos, sufrimos un ataque frontal, en aquel caso en Castilla y León, y nosotros decimos, oye, esto queda completamente ajeno a la esfera política y hay que protegerlo y hay que impulsarlo y tenemos que intentar dar pasos adelante. Los dimos con el sexto ASAC, incorporando un montón de competencias incluso en la prevención del conflicto, porque creemos firmemente en estos organismos y lo hacemos, en este caso, pues apelando al Consejo General del Poder Judicial para poder firmar este acuerdo que está en el origen del posterior protocolo.
¿Qué más cosas había entonces? Pues, lógicamente, el ASAC que acabamos de firmar y, por supuestísimo, la Ley de Eficiencia de la Justicia, que todavía, cuando nosotros firmamos el acuerdo con el Consejo, todavía no ha visto la luz, la vería poco tiempo después, en enero del 25, pero que consolidaba todos estos organismos, ¿no? Y pasaron cosas en aquellas negociaciones, ¿verdad, Juan? Pues surgen muchas cosas, entre otras un Consejo General del Poder Judicial que se estaba marchando, que estaba ya, cuya vigencia llevaba prorrogada no sé cuántos años, ¿verdad? Y que de hecho este acuerdo se firma el último día de aquel Consejo General del Poder Judicial. El presidente firma este acuerdo el día que se marchaba. Pasaron cosas. Se habló mucho sobre otros tipos de mediación, sobre la formación, todo muy inspirado por el elenco internacional y europeo. Bueno, cosas que superamos todas. Luego pasaron otras cosas. Cuando se fue a firmar el protocolo, ¿verdad, Nieves? Y aquí pues hay que hacer un reconocimiento a Nieves. Se ha ido el secretario de Estado, a quien también se lo hago pública, pero a Nieves, a Juanma, a gente que para la firma de este protocolo, que también pasó algún momento reguleras, pues ha habido personas que tuvieron la visión de, oye, pero esto hay que desatascarlo. Así que el pobre Ramón ahí esperando el protocolo que va, el protocolo que vuelve, ¿verdad, Ramón? Bueno, pues efectivamente, ya el año pasado. Bueno, pues yo quiero hacer un reconocimiento público al equipo del Ministerio de Trabajo, a Nieves particularmente, que con unas llamadas de teléfono pues consiguió desatascar algo que en aquel momento de manera un poco increíble pues se había atascado. Y luego termino mi intervención diciéndoos qué es desde nuestro punto de vista lo importante de esta colaboración. Pues mirad, para mí esta colaboración significa pues casi el compromiso con algunos principios democráticos que son, vamos, que inspiran nuestro ordenamiento jurídico y, como digo, nuestro propio sistema democrático. El primero, la independencia judicial. La separación de poderes, no puedo evitar comentarla justamente hoy, ponerla en valor, y desde luego la independencia judicial. ¿Por qué? Pues porque esta colaboración no solamente no pretende horadar esa independencia judicial y la tutela judicial efectiva, sino, lejos de ello, reforzarla, consolidarla mediante esta colaboración que refuerza esa autonomía del magistrado, que impulsa, exhorta a estos organismos de solución extrajudicial de conflictos cuando considera que un asunto pues, puede tener una solución acordada con mucho mayor equilibrio o más justicia, seguramente, que una solución jurisdiccional. Y siempre, no lo olvidemos, pasando por la voluntariedad de las partes, que es un elemento pues, que considero importante. Por lo tanto, primer principio para mí democrático esencial, la separación de poderes y la independencia judicial, ¿no? Esta colaboración la refuerza. Segundo, el diálogo social. El diálogo social y la concertación social, que también nosotros decimos, creo que es en el preámbulo de este ASAC, también de la ANC que ha citado Patricia, nosotros hablamos de esta larga trayectoria de diálogo social y de concertación social que, a nuestro entender, la democracia en España no podría entenderse sin esta larga tradición de acuerdos. ¿Y por qué traigo este principio? Pues porque le pasa lo mismo a esta mediación. No se trata de judicializar la mediación, se trata justamente, una vez más, de reforzar, en este caso a través de la exhortación de los magistrados, pues una mediación que tiene una larga tradición en nuestra jurisdicción social y que también se va a reforzar a través de esta colaboración. Y la tercera y última, pues algo que yo creo que lo he citado antes, esta colaboración
público-privada, público-pública, según sea la fundación o el organismo que tiene a cargo pues, la mediación y el arbitraje en cada comunidad autónoma, que lo que persigue es algo tan noble como los intereses generales, es decir, responder a unos intereses que están muy por encima de las organizaciones sindicales, empresariales, de la propia jurisdicción de lo social y que persigue pues un bien mayor, que es buscar soluciones que afectan, como bien decían antes mis predecesores en el uso de la palabra, a millones de trabajadores. Muchos conflictos que se inician en los organismos de solución extrajudicial de conflictos, ahora autónomos de conflictos o que llegan a la jurisdicción de lo social en sus distintos ámbitos, afectan, o sea, no se limitan al conflicto en sí, sino que afectan a un sector completo y, por lo tanto, tienen una trascendencia importantísima. De ahí que nosotros quisiéramos sumar fuerzas desde el ámbito jurisdiccional y desde nuestros organismos de solución autónoma de conflictos en beneficio de ese bien común y general al que hago referencia. Y termino mi intervención haciendo pues, un reconocimiento a los directores de los organismos y, desde luego, a los mediadores, que pues, con su día a día, cuestionando lo obvio, yo creo que Ramón ahora contará algunas de las experiencias que se han vivido recientemente gracias a esta colaboración. Lo hacía alusión a ellas el otro día en otro ámbito. Bueno, pues asuntos que a lo mejor ya han tenido una mediación previa, incluso en los mismos organismos. Pero la suma de estas fuerzas, de esta conjunción de fuerzas, es lo que lleva a que una mediación ya en el ámbito intrajudicial pues consiga un resultado exitoso. Así que enhorabuena a todos y muchas gracias. Bueno, yo no voy a robar ni un minuto a la siguiente mesa porque arrastramos ya un retraso importante. No sabemos si va a llegar Marijose, si llega se incorporará. ¿Cómo dice? No, ahora lo vamos a preguntar, ¿vale? Pero yo quería decir, Ramón, pregúntaselo a Esbeta. Yo solo quería decir una cosa. Se te ha olvidado mencionar que ese sexto acuerdo de solución autónoma de conflictos, que para mí fue una lección de lo que es el diálogo social en directo, de lo que es la capacidad de superar diferencias y trabajar en común, estuvo acompañado por kilos y kilos de bizcochos. Porque no salían de allí y, claro, había que mantenerles con vida. Quiero dar las gracias muy especialmente a los presidentes de sala de Tribunal Superior de Justicia que hoy nos acompañan, por supuesto a los magistrados del Supremo, querido Ricardo, muchas gracias por todo, hoy, ayer y siempre, a los integrantes de la Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional que representan a toda nuestra realidad sociolaboral ante la Audiencia Nacional y que tienen un compromiso absoluto con la solución autónoma, con el diálogo social, claro, con el SIMA por compartir el ámbito, y a todas mis personas mediadoras que hoy nos acompañan, que efectivamente tienen un compromiso inagotable con esta institución y con el modelo. Muchísimas gracias a vosotros cuatro, Patricia, Javi, Teresa, Rosa. Es un lujo escucharos y es un lujo compartir mesa con vosotros. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a empezar la segunda mesa redonda de la mañana. Me he incorporado tarde por una cuestión personal y no he podido estar en la primera. Bueno, me dicen aquí los compañeros en la mesa que la mesa no se trata de dar una ponencia reglada para cada uno de los interventores, sino que pues lo haremos de la manera más rápida posible y además pues más
entretenida para todos y que no sea una cosa como muy tediosa. El título de la segunda mesa redonda pues es claro, ¿no? Un poco largo: principio de adecuación entre tipos de conflicto laboral y herramientas de solución, experiencia práctica y exposición por parte de la Sala Social de la Audiencia Nacional del protocolo que se ha firmado. Nos falta María José Renedo, que está atascada en medio de la nada en un tren, así que no puedo presentaros a los señores que tengo al lado porque son de sobra conocidos. Ricardo Bodas, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado de la Sala Cuarta anteriormente y anteriormente presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que fue el que ha iniciado y el que ha dejado el pozo en la audiencia que ahora nosotros estamos siguiendo, no solamente con la mediación, sino con la mesa y otras fórmulas que son claves, yo creo, para el buen funcionamiento del órgano. Juan Martínez Moya, voy de aquí hacia atrás, pues ahora actual magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, anterior vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y etc. Podría seguir, pero si tiro más hacia atrás, pues a lo mejor no terminamos. Y Ramón Gallo, actual presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sucesor de Ricardo, y yo creo que uno de los compañeros que actualmente más sabe de derecho colectivo, ya no por tiempo, sino por su cabeza, ¿no? Es como una teleoperadora de derecho colectivo. Así que, bueno, sin más, yo voy a dar la palabra en primer lugar a Ricardo para que él pueda hablar de lo que considere, y vamos dando la palabra posteriormente a Juan y a Ramón para que finalmente os cuente sobre todo la experiencia que estamos teniendo con este protocolo, que ya os adelanto que es plenamente satisfactoria. Así que nada, Ricardo, sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, quería saludaros en nombre de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que ha delegado en mí. No le ha sido posible acudir a este acto, aunque tenía especial interés porque está profundamente comprometida con los medios de autocomposición, porque tenían permanente en tiempos severos de la jurisdicción, como todas y todos sabéis. A mí me parece que, como decía Joaquín anteriormente, el derecho del trabajo se nutre fundamentalmente del conflicto. Y, naturalmente, la solución de los conflictos es lo que determina y enriquece el derecho del trabajo. De manera particular, el derecho colectivo del trabajo. La fórmula natural, creo que en esto convendremos todos, de resolución de los conflictos colectivos es la autocomposición, la negociación. Ese es el orden lógico de las cosas, que los interlocutores, los que se ven comprometidos con el conflicto, encuentren fórmulas de solución del mismo en que sean capaces de encontrar espacios comunes que enriquezcan la posición de ambas partes. Bueno, creo que a día de hoy podemos afirmar que la tradición de la autocomposición no ha sido dominante en nuestro país durante un periodo muy largo de tiempo. Y eso ha enriquecido de manera decidida y dificultado el proceso de consolidación de la solución autónoma de conflictos. ¿Por qué se daba esto? Pues se daba fundamentalmente por una razón, y es que se ponía por encima de la cultura de la autocomposición la cultura de la jurisdicción. Es decir, la gente ha apostado decididamente por la solución de los conflictos de trabajo, particularmente de los conflictos colectivos de trabajo, a través de la jurisdicción. Y si os fijáis, la propia legislación ha contribuido a esto. Es decir, nos encontramos con que la Ley Orgánica 1 del 2025, que hace una apuesta decidida por los medios de autocomposición, sin embargo, no toca el 64.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Como sabéis, el 64.1 contempla la obligación de mediación, pero el 64.2 excluye todos los conflictos relacionados con la litigiosidad colectiva, despidos colectivos, movilidad geográfica colectiva, modificación sustancial, todos los procesos de suspensión y reducción de jornada por motivos ETOP o por motivos de fuerza mayor, impugnación de convenios. Y, evidentemente, esto tenía una explicación, la convicción de que la jurisdicción lo iba a resolver mejor, más rápida y más eficientemente que la autocomposición.
Bueno, eso yo creo que a día de hoy ha saltado por los aires. Aquí estamos hablando, todo el tiempo está hablando del colapso de la jurisdicción, que es como una especie de losa que nos aplasta a todos, como un fatum de la tragedia griega. Y es verdad que hay una situación de estas características, pero es una situación a la que debemos enfrentarnos no desde la ideología, sino desde los hechos. Y los hechos nos exigen saber con precisión que ese enorme volumen de litigiosidad hay que identificar si es real o no lo es. ¿Qué parte de esa litigiosidad no responde a la realidad? Y os voy a dar un dato que me parece absolutamente aleccionador. En el año 24, no puedo daros datos del 25, porque todavía la justicia de dato no se ha publicado, pero básicamente se han mantenido en los mismos términos. Se resolvieron en la jurisdicción social por sentencia 22.363 asuntos, por autos 59.672 y por decreto, es decir, sin intervención del juez o magistrado, 187.655. Entre esos decretos hay 106.000 desistimientos. Y esto comporta que se está utilizando la jurisdicción en muchas ocasiones de manera desmedida y de manera irracional. Y estamos, de alguna manera, tirándonos un tiro en el pie, porque se está llevando montones de litigios que no deberían haberse llevado a la jurisdicción en este periodo. Es verdad que hay un volumen importante de trabajo, pero conviene que destaquemos esto. La media de sentencias en el año 24, repito, el 25 todavía no lo tenemos, pero en el año 24 es de 9,3 sentencias a la semana y 3 autos. Este es el porcentaje real. Y un dato que, ya sabéis, los que conocéis la herramienta de la justicia dato a dato de manera habitual, un elemento que se llama la calidad de la justicia y que se anuda única y exclusivamente a las sentencias y autos que dictan los magistrados titulares. Pues en la jurisdicción social hay un número importante, el 14% de los asuntos que se resuelven por sentencia o por auto que no están resueltos por los magistrados titulares. Si lo anudamos a los asuntos que se resuelven por decreto, veremos que los jueces resuelven en la jurisdicción social el 48% de los asuntos. Bueno, esta es la realidad en la que nos encontramos, que repito que hay que invocar sobre elementos fácticos, reales. La jurisdicción en estos momentos está dando una respuesta absolutamente tardía, esto es patente, desde luego gravísimo en lo que se refiere a la litigiosidad colectiva, pero también y muchísimo más en lo que se refiere a la litigiosidad individual. Os doy los datos del último trimestre del 2026 y se han presentado 42.572 en el trimestre, primer trimestre del 26, de despido, que es un 3,5% más que en el mismo trimestre del 25. Y radica fundamentalmente en Cataluña, sitio donde hay más, 8.886, 19,49%, y en Andalucía, 7.195, Madrid, 7.138 y Comunidad Valenciana, 5.676. Sin embargo, sí se ha reducido el número de reclamaciones de cantidad. Bueno, todos sabéis que hay sitios importantes, plazas importantes, donde se están señalando despidos en el año 30. Y esto es sencillamente incompatible, lo decía anteriormente Javier, con la tutela judicial efectiva. No podemos continuar jugando a eso. Y es responsabilidad de todos, primero de los orgánicos, y empiezo por la propia responsabilidad del Consejo como órgano de gobierno del Poder Judicial y de los órganos internos de gobierno del Poder Judicial, para utilizar de manera rigurosa todas las herramientas que las leyes procesales prevén para afectar y resolver la litigiosidad masiva. Acumulación de asuntos. Claro, si un asunto que afecta a 100 no se acumula, son 100 números que entran a los registros, con todo lo que eso comporta. La utilización de los pleitos testigos, la extensión de fallos, hay
toda una serie de herramientas que hoy su utilización en muchas ocasiones brilla por su ausencia. Este es el problema de los orgánicos y tenemos que resolverlo, hay que acometerlo ya. Mientras tanto, lo que está claro es que hoy es el tiempo de la autocomposición y particularmente el tiempo de la autocomposición intrajudicial. Como todos sabéis, el 19.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla de manera muy clara quién puede reorientar los litigios que están en la jurisdicción hacia la autocomposición. Lo puede hacer el LAJ o lo puede hacer el juez o el magistrado. Tiene, naturalmente, que hacerlo cuando prevea o presuma que la resolución del asunto va a ser mucho más operativa y más eficiente en sede de autocomposición, y lo tiene que motivar por escrito, pero también verbalmente. Cabe la posibilidad. Y, sobre todo, de manera singular, dice el 19.5, en aquellos casos en que no se haya utilizado previamente la fórmula de autocomposición. Por tanto, a mí parece que en estos momentos esta es una fórmula que se debe generalizar y se debe generalizar desde los órganos judiciales, sobre todo porque hay una cuestión clara. Si no estamos en condiciones de dar una respuesta que se compadezca con la tutela judicial efectiva, la búsqueda de estas soluciones a mí me parece que debe ser exigible para todos nosotros. Quería plantear al margen de esto que, independientemente del aumento de la litigiosidad que ha habido en número, creo que también tenemos un problema estructural dentro de la carrera judicial que se va a agravar en los próximos años con la cantidad de jubilaciones que hay. Y luego, además, es cierto, por ejemplo, que hay plazas muy importantes, juzgados de lo social de Madrid, que están vacantes, compañeros que se están marchando a otras jurisdicciones debido a la carga de trabajo, y al final pues es un totum revolutum que está incidiendo pues, en todos estos aspectos. De hecho, nosotros en la audiencia, luego lo comentará Ramón, hemos tenido este año un aumento exponencial de los asuntos, y es verdad que en la audiencia estamos muy acostumbrados a intentar esas conciliaciones previas y demás, pero cuando hablas con otros compañeros de la instancia, juzgados de base, nos comentan que es muy complicado intentar conciliar pues, con los abogados que van allí. Pues realmente no entiendo muy bien por qué, porque al final si la conciliación es una base para conseguir una fórmula de solución más rápida y más efectiva, al final yo creo que es un asunto o un tema que debe calar desde abajo, ¿no? Que la conciliación, pues igual llegamos a un asunto, a una solución incluso más rápida que esperando 4 años un despido o una incapacidad permanente que ya juega con nuestra salud. Por eso yo creo que al final este sistema de mediación, el sistema de solución de conflictos extrajudicialmente o intrajudicial constituye una de las bases fundamentales que se debe de fomentar. Y creo que Juan en este aspecto sí que nos puede hablar. Creo que nos ibas a hablar de cómo se gestó todo este acuerdo a partir de julio de 2024, que fue cuando llegamos. Así que sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, ¿se oye? Sí, perfectamente. Bueno, pues ya casi, bueno, buenos días todavía a todos y a todas. Lo primero, ante todo, yo me siento profundamente agradecido y muy honrado de estar aquí por la invitación que se me ha hecho. Yo a veces intento ver, digo, ¿cuál es mi título legitimador de estar aquí? Y casi tengo que deciros que me siento como en un documental de esto de Movistar histórico, porque aquí hay algo histórico, donde un señor va a contar lo que pasó en un momento determinado y cuenta su versión e incluso un poco la intrahistoria de lo que ha pasado ahí. Ricardo es el que cogió casi prácticamente mi testigo en el ámbito fundamentalmente de la jurisdicción social y se encontró con un convenio firmado el 19 de julio del 24. Prácticamente nosotros ya estábamos saliendo del Consejo General del Poder Judicial. No sé si eso fue muy elegante o no fue muy elegante, decir, aquí firmamos, dejamos el contrato y aquí... Ahora, yo me siento muy tranquilo y por eso yo creo que el clima en el que nos encontramos aquí, bueno, pues es porque sinceramente, después de escuchar a Patricia, después de escuchar a Teresa, a Beatriz, y por supuesto a Javier, pues es que lo que yo tenía que contar lo habéis contado todo.
simplemente yo sería un testigo de ratificación de esos que dirían, ¿pero tiene usted algo más que aportar? Pues no, yo lo que han dicho es cierto. Esa situación, ese contexto de convulsión, hasta incluso la confidencia que yo pensaba contar, que Rosa, bueno, pues se ha adelantado y ya yo había pedido permiso a quien... aquí se denosta un poco el lenguaje del derecho penal. Yo he sido presidente de una sala de lo penal casi 10 años, más de 10 años. Y bueno, y el derecho penal tiene una dogmática muy buena. Y en la teoría, el iter criminis, en la teoría jurídica del delito, se dice que hay una ideación, hay una proposición, hay una deliberación y hay una decisión. Bueno, pues en esa ideación y en ese hombre de atrás, en los supuestos de coautoría, está aquí sentado, que debería estar aquí, que es Antonio Sempere. Mi compañero, mi presidente de sala de admisión, actualmente, presidente que lo ha sido de la sala de lo social del Tribunal Supremo, pero fue el que me puso, y no voy a decir a través de un WhatsApp, me dijo, Juan, tenemos que hablar y además sobre los temas, bueno, van a hablar contigo, se van a dirigir a ti, sobre un tema de mediación intrajudicial. Y me puso un poco en el contexto. Hay una preocupación entre los interlocutores sociales, organizaciones empresariales, por supuesto sindicatos más representativos, de que se están activando protocolos en algunos decanatos, no voy a decir territorios, algo aquí se ha dicho, pero eran un concreto territorio, donde, bueno, pues, oye, con una voluntad buena, porque no olvidemos una cosa, la mediación, cuando aquí se habla de mediación, ahora se habla de MACs, medios adecuados de solución de controversias, con la ley 1.25, la mediación ha pasado a ser un protagonista, un co-starring, es ya un protagonista de menos nivel, porque mediación, pero la mediación tiene su fuerza y sobre todo la jurisdicción social tiene también su fuerza. Bueno, pues la mediación ahí estaba siendo ya impulsada, bueno, pues a través de las guías del Consejo, pues por los antes decanatos, hoy ya presidentes de tribunales de instancia. Y cada uno pues lo iba haciendo pues como buenamente podía. Y no olvidemos una cosa muy clara, el espacio natural de solución de las controversias es lo extrajudicial, no es lo intrajudicial. No voy a decir que esa sea la patología, pero es la situación en la que ahí sí que tiene que entrar el Poder Judicial. Tiene que entrar el Poder Judicial con un compromiso claro, pero la solución de controversias está en el ámbito fuera del conflicto una vez ya judicializado. Ahora, cuando entra el conflicto judicializado, y Ricardo ha dicho las cifras, Javier las dijo también, son las cifras que se manejan, con un tiempo de espera actualmente en la instancia de casi llegando ya al año, prácticamente en media, que sabemos todos que no es así, que es muy asimétrico según los territorios en los que nos encontremos, pues Houston tenemos un problema, pero tenemos un problema desde hace ya mucho tiempo. Y en lo intrajudicial, claro que los jueces y los jueces somos muy de lo nuestro, es decir, es tutela judicial efectiva, es tutela, esto pertenece al juez, pero también, y son muchos los años a los que me he dedicado en los temas de mediación, cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia, la única unidad de mediación intrajudicial, es decir, dentro de la arquitectura del edificio judicial y dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, era la de mi región, se creó en el año 2014. Y que tiene al frente un LAG, tiene funcionarios, tiene espacio físico. Luego hay, bueno, sí, otros sistemas de convenios, son los distintos modelos de mediación intrajudicial de lo que forma parte del menú de la Carta de Servicios de la Administración de Justicia. Pero una vez que estamos ahí, pues tenemos que poner las pilas también. Y claro, yo en la parte histórica tenía que contar que efectivamente yo un 23 de abril del 23 recibo una carta que yo guardo como oro en paño. Dirán, este hombre trae papeles, pero yo traigo los papeles, sí, porque me gusta. Son de las cosas que me he quedado del Consejo General del Poder Judicial y la guardo con un cariño enorme. La carta que me remitieron, firmada, porque yo dije, bueno, a mí se han dirigido a mí Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva Valdivia, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Digo, esta carta, y ponen, querido Juan,
Pues yo digo, pues vamos a ver, yo soy un magistrado, bueno, pero para mí esta carta es importante porque en 4 párrafos, que no voy a decir por dónde venía inspirada la autoría, pero en 4 párrafos fantásticos, donde no sobra una palabra, me decían: las organizaciones sociales más representativas a nivel estatal, tanto empresarios, COE, CEPIME, como sindicales, comisiones obreras y UGT, entendemos y compartimos el interés de los distintos ámbitos judiciales sociales por impulsar la mediación intrajudicial. Como se sabe, dentro del ámbito y competencias atribuidas por nuestro modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social y a través de los acuerdos de materias específicas del 83.3 del Estatuto, hemos desarrollado desde hace décadas una red de organismos de ámbito estatal, autonómico, dedicados a la solución de conflictos laborales. Y me decían, somos conscientes de fomentar, es decir, me lo decían los 4 de Consuno, diciendo esta es la voluntad, el consenso que a veces se necesita y que es tan imprescindible en algo tan importante como es el sistema de justicia, siendo plenamente conscientes de fomentar la solución autónoma y también conscientes de la carga de trabajo de los órganos de la jurisdicción social y sabiendo que ustedes tienen, pues, respetando su ámbito de autoorganización, esa guía que tienen de mediación intrajudicial, miren, nosotros tenemos aquí, les ofrecemos nuestros organismos. O sea, un gesto de absoluta generosidad. Aquí está nuestra experiencia. ¿Qué podemos hacer? Y es a partir de ahí, pues cuando yo enseguida hago una propuesta a la Comisión Permanente, explico esta carta, digo, me he recibido esta carta porque eso es el principio de transparencia. Fue una carta personal, muy instigada por un señor que está aquí y compañero mío en la primera fila, magistrado y catedrático. Y yo digo, bueno, pues es así. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Y trabajamos casi 1 año y 3 meses, se ha dicho. Y no fue fácil. No fue fácil porque el convenio es el convenio paraguas, es la arquitectura sobre el que va, por eso el éxito de que Ramón haya tenido esa gallardía. Y yo recuerdo que cuando recibí y empecé a trabajar en esto, al primero que llamé fue a Ricardo. Le dije, Ricardo, esto vale, porque yo sabía que él estaba, dice, tira para adelante. Porque claro, yo digo, vamos a ver, los esfuerzos en materia de mediación, desgraciadamente, y aquí hay presidentes de salas, lo saben, son muy dispersos, son muy fruto de la propia, del espíritu voluntarista del que está ahí al frente. Y eso no es justo, no es justo. Es decir, que no esté generalizado el sistema, la forma de trabajar en materia de mediación intrajudicial, sobre todo, por ejemplo, en la jurisdicción social, pues ahí aquí hay un problema. Es decir, no puede haber justicias de segunda o mediaciones de segunda y de primera, o espacios donde no exista. Bueno, pues ahí fueron muchas reuniones, tiempos de espera, problemas, pero al final se logró firmar ese convenio, se firmó in extremis. El servicio de mediación, Yolanda San Pastor, en el último momento al presidente en funciones en ese momento, Vicente Aguilarte, pues lo firmó, fue lo último que firmó como presidente del Consejo. Luego no hubo un escenario de vamos a representar lo que se ha firmado aquí. La verdad, no hubo una puesta en escena, siendo un convenio para mí, y les habla alguien que ha estado muchos años en el Consejo, que ha tenido una cierta carga institucional también internacional. Para mí es probablemente de los convenios importantes y que tienen mucho que decir en el ámbito de la justicia laboral, encaminado, 1, para una justicia de mayor calidad y 2, desde luego, para lograr una reducción importante de tiempos de respuesta. Que no es la finalidad de la mediación, insisto, yo no soy de los que piensa que por eso se quita, no es un sistema alternativo, sí es un sistema alternativo, pero no es el sistema que nos vaya a quitar el monopolio de la justicia al Poder Judicial. Y termino con una idea, ese convenio se hace, Ramón
en ese sentido yo creo que capta perfectamente, y con Beatriz captan perfectamente esa misión. Lo explicamos en Sevilla con ocasión que además fue a través de Ricardo, que estuve ya fuera, estaba yo ya fuera del Consejo, y me dijo: Juan, bueno, pues puedes hablar de esto. Yo, desde luego, porque yo tenía que hablar también en un ámbito institucional, y fue con ocasión también de la conmemoración del servicio autonómico de andaluz, y ahí, bueno, pues se salvaron los escollos. Los escollos, les hablo con claridad, los escollos en el convenio están en la cualificación de los mediadores, pero ¿quién mejor que aquellos que llevan tantos años de rodaje, tanta experiencia y tan buenos conocedores de cómo se tiene que hacer? Y en segundo lugar, el llamamiento a los jueces, y en este caso ya me dirijo a los presidentes de sala y, por supuesto, a los integrantes de la carrera judicial. El cambio de paradigma del juez. Yo ya creo que el juez no debe ser un juez decididor de conflicto. El juez también, una vez que el conflicto se ha judicializado, tiene que ser un juez gestor del conflicto. Y eso no significa que te estén quitando potestades. Ramón, en la sala lo estáis haciendo. Cuando estáis derivando, el asunto ya ya está metido en el castillo de lo judicial, pues hay que resolverlo. Y eso no significa que no podáis tender puentes a mejores soluciones, a saber gestionar el asunto. ¿Que hay que tomar una decisión judicial? Se toma. Es decir, esa es la tutela judicial efectiva. Por eso yo auguro, bueno, y éxito, y sobre todo que se contagie este buen hacer, que es muy necesario para que nuestro sistema de justicia laboral sea enormemente saludable. Y no miro la jurisdicción civil, que se ha hecho, bueno, un poco con el monopolio tendencia, el tema tendencia de la Ley 1.25 de los MACs. Es que incluso nos recuerdan que en lo laboral no se aplican los MACs. Yo tengo mis dudas porque hay disposiciones en la Ley 1.25 que hablan de las oficinas de MACs, y ahí no está excluyendo a lo social, ya lo dejo claro. Es decir, dentro de la Carta de Servicios del sistema de justicia tiene que estar lo social y, desde luego, este convenio y, por supuesto, los protocolos de derivación que están llamados a integrar los distintos tribunales superiores de justicia, pues necesariamente deben formar parte de esa Carta de Servicios de la Justicia una vez que está el conflicto judicializado. Muchísimas gracias y enhorabuena al SIMA por este encuentro. Pues muchas gracias, Juan. Y bueno, bajo ese paraguas del convenio de colaboración, que ya nos ha explicado Juan cómo se ha gestado, y creo que en la anterior mesa ya lo habéis también tratado, pues qué mejor que tratar ahora las bondades del sistema con los resultados que está dando el sistema. Y el convenio no es otro que el protocolo de colaboración entre el SIMA y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ya llevamos aplicando unos cuantos meses con muy buen resultado, he de decir, y bueno, qué mejor persona que Ramón, el presidente de la sala, para que os explique, pues, efectivamente cómo lo estamos llevando en el día a día y cuáles son los resultados que nos está ofreciendo. Así que, Ramón, te cedo la palabra también. Muchas gracias, Ana. Y, en primer lugar, para mí es un orgullo que estén tres personas en esta sala que me han ayudado a formarme como jurista y como magistrado. Decían en la época de los tercios de Flandes que el soldado nuevo se forjaba luchando al lado del soldado viejo. Y aquí hay tres soldados viejos que me han forjado a mí como soldado, que son Ricardo, el Javier Lluc y que es Pablo Aramendi. Mi agradecimiento por todo lo que he aprendido de ellos. Y para hablar del protocolo, quiero hablar primero de mi experiencia previa como magistrado de Derecho Colectivo con relación a la solución de conflictos. Yo hay un momento clave que fue, los autos lo recuerdo perfectamente, el 3219, asunto de los pasivos de Endesa, que llegué a la conclusión de que la sentencia jurídicamente más estructurada probablemente que yo he puesto no solucionó nada. No solucionó nada, dio un montón de conflictos que todavía están por las distintas salas de los tribunales superiores de justicia. Hubo un arbitraje que llegó tarde, que tenía que haber estado antes, y me hizo reflexionar muchas cosas
Hubo además una situación trágica en la sala a raíz de esta sentencia, que no quiero hacer más referencia, y me hizo reflexionar sobre muchas cosas, que muchas veces la mejor sentencia que puedes poner no es la mejor solución que le puedes dar a un conflicto. ¿Y esto por qué? Porque está la distinción entre el conflicto jurídico y el conflicto de intereses. No, todo conflicto jurídico tiene detrás un conflicto de intereses. Y el conflicto jurídico es solo la punta del iceberg que se puede traer a un tribunal de justicia. El Tribunal de Justicia tiene que saber leer el conflicto de intereses que está detrás. Muchas veces una sentencia puede solucionar un problema. Permiso hemos resuelto hace poco. El permiso, la licencia por estudios, el permiso para concurrir a exámenes es o no retribuido. Y eso solo tiene una solución jurídica, sí o no. Pero muchas veces el sí o el no no resuelve el conflicto. Entonces, estoy muy orgulloso, por ejemplo, de haber reconducido, esto fue poco antes del supuesto del protocolo, a raíz del convenio colectivo de las ambulancias del transporte de heridos y accidentados, a raíz de una sentencia que se puso esta quilena en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que luego, posteriormente, confirmó el Tribunal Supremo, se rompió toda la estructura de la negociación colectiva de este sector porque estaba basado en la legislación de jornadas especiales y se dijo que no podía aplicarse. En este contexto, se nos viene con un conflicto en el que se diga si se puede aplicar o no la ley de sanidad, la ley del Estatuto Marco Sanitario del año 2003 al personal que estaba afectado anteriormente por este tipo de conflictos. Cuando a la par se estaban negociando en muchos convenios colectivos provinciales. Y yo pensé, cuando nos vino a la sala, que estaba yo de presidente en funciones, esto, si damos una solución, esto iba entonces el Supremo lento, lo que va es dejar desregulado el sector durante 3 años. Durante 3 años, y luego van a tener que ponerse a negociar sobre la base de una sentencia del Supremo que va a incidir en un punto, y llegar a la solución, se me ocurrió que era mucho mejor derivar al SIMA y que un árbitro en derecho resolviese si debía aplicarse, y que en tanto se negociaban los convenios provinciales, que diera una regulación sectorial provisional. Y fue lo que hicimos, y que luego eso pudiera impugnarse, pero mientras tanto el sector quedaba regulado. Y fue lo que hicimos, y dictó en 2 meses, me parece, Cruz Villalón dictó un laudo magnífico en el que se reguló luego el que no estuvo conforme impugnó aspectos del laudo, y recientemente ha sido ya resuelto primero por nosotros y luego por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Me parece que estoy bastante más orgulloso de eso que de lo otro. Y en este contexto, justo en esto, me llamó en el mes de septiembre del año 2024, a la vuelta de las vacaciones, me llamó Beatriz y me dijo, ¿tú sabes que han firmado el Consejo General del Poder Judicial? Y dije, pues no. Y me dijo, pues nos tenemos que poner a la práctica a ver cómo encauzamos este asunto para llegar a... Y dije yo, pues sí, desde luego eres la elegida, vas a ser el SIMA va a ser, como ha sido siempre, nuestro órgano de referencia en cuanto a la mediación, y vamos a articularlo. ¿Qué nos dice la experiencia? Que muchas veces, y esto con Ricardo, con Pablo, despidos colectivos que se cierran en la sala de manera guarra, y dices, coja 33 días, coja 44, asuma un compromiso. Son salidas soluciones en caliente que a lo mejor al término de una sentencia se firman, pero no tienen la suficiente reflexión. Con lo cual, consideramos que todos aquellos conflictos colectivos que traen causa de periodos de consultas y que a lo mejor las consultas han quedado cortas o que se han podido encallar, que necesitan a alguien que le desatasque, y no muchas veces, como lo hacíamos nosotros, dando un puñetazo sobre la mesa coja esto o si no va a juicio. Con lo cual, consideramos que los periodos de consultas que encima no tienen mediación previa, pues muchas veces resultaba apropiado darles una solución. Otra solución, cuando la sentencia vaya a hacer daño, no vaya a desenquistar el conflicto de intereses. Entonces, lo plasmamos en el protocolo. Y luego, otro ejemplo, y cogiendo lo de las ambulancias, cuando viéramos que hubiera una posible situación de desregulación de un sector, consideramos que era otro supuesto específico
Este protocolo lo gestamos Beatriz y yo, pero como en la Audiencia Nacional tenemos la mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, donde todos los operadores jurídicos, por lo menos son oídos, no siempre son escuchados, pero todo el mundo tiene algo que decir, dimos traslado a los miembros de la mesa que hicieron aportaciones y que las incorporamos al protocolo. El protocolo dice que el presidente de la sala, tan pronto como tiene conocimiento de que una demanda se encuentra en alguno de los supuestos que pueden dar lugar a la mediación intrajudicial, llama a las partes y las exhorta para que se acojan al protocolo de mediación y lleven el asunto al SIMA. Y así lo venimos desarrollando. El primer asunto que se cogió, un despido colectivo, que si a mí me lo dicen hace 5 años que puse la sentencia, en el año 2020, que puse la sentencia del despido colectivo de Ryanair, juicio antes de la pandemia, 6 horas de sesión de juicio, todo el mundo asustado, y esos abogados que no paraban de hablar, de aportar documental, completamente el miedo que teníamos, una sentencia eterna que la puse a lo largo de todo el confinamiento, de una ejecución que dio lugar a 4 años para que llegaran a cobrar las cantidades los trabajadores, pues esa misma empresa conseguí que se sentara en una mesa en el SIMA y que en poquísimo tiempo, ¿no?, gracias a la mediación de María José, que la he visto por ahí, llegara a un acuerdo satisfactorio para todo el mundo. Y eso me hizo a mí pensar, pues desde luego que el protocolo está funcionando. Después a raíz de esto se han cerrado otros 2 despidos colectivos y tenemos 2 más pendientes. Lo que estamos haciendo como esa acción sujeta a caducidad, le damos fecha a los 3 meses, en el plazo que se dan las partes para mediar, y tan pronto como tienen el acuerdo, desisten de la acción o bien desisten de la acción y llegan al acuerdo en el SIMA, que como sabéis es perfectamente ejecutable ante la jurisdicción social, o bien, si quieren reforzarlo más, el acuerdo es homologado por la sala. Eso es la práctica que estamos haciendo y que creo que está funcionando. Si se tratase de un conflicto que no está sujeta a la acción a plazo de caducidad o se llega a un acuerdo previo en el cual se desiste de la acción con obligación de someter la cuestión al SIMA y si no se llega a la solución, pues se vuelve a entablar la demanda que la sala señala pronto. ¿Qué conclusiones obtengo de esta experiencia de mediación? Pues en primer lugar, es muy significativo que los 3 asuntos que hayamos cerrado ya sean asuntos que no han pasado antes por el SIMA, lo cual refuerza el valor que nos hace el SIMA a la Audiencia Nacional, evitando los conflictos. Porque precisamente cuando la utilidad que tiene, sin que nos demos cuenta que es útil antes de que los conflictos que nos para, porque lo que nos está parando es lo que no había pasado antes por el SIMA, lo cual pone en valor el SIMA. Y luego es curioso que sea todo cuestiones que han estado sometidas a un previo periodo de consultas, con lo cual aquí que están los interlocutores sociales y la ley les faculta para eso. No podemos articular con fuerza vinculante en los acuerdos intersectoriales o en los acuerdos sectoriales en el próximo ASAC que los periodos de consultas tengan un sistema autónomo de resolución de controversias, que si no se llega a un acuerdo haya una obligatoriedad de someterse a una mediación previa o incluso a procedimientos de arbitraje que den la solución al periodo de consultas. Eso está previsto en la ley, lo prevé el artículo 41, lo prevé el 51 y yo no lo he visto en la práctica más que en casos puntuales. Yo creo que sería de gran utilidad, desatascaría la justicia. Y luego otra cuestión que la digo siempre, el conflicto colectivo, la modalidad no tiene nada que ver con la mediación, pero lo voy a decir. El conflicto colectivo está para resolver cuestiones jurídicas. ¿Por qué se sustrae la seguridad social al conflicto colectivo? Se va al pleito testigo, el Tribunal Supremo está resolviendo el complemento de maternidad. ¿Cuántas sentencias habréis puesto? 300. El complemento que si tiene efectos, que se aplica la caducidad, que desde cuándo se aplica la prescripción de la prestación o de la indemnización, desde cuándo. Esas cuestiones
dándole legitimación a los sindicatos mayoritarios, se podrían resolver en una sentencia de la Audiencia Nacional y en otra del Supremo y quitaríamos un montón de asuntos. Si se pudiera impugnar un criterio de las entidades gestoras de la Seguridad Social por parte de los sindicatos más representativos, un criterio uniforme, de la misma manera que se puede impugnar una práctica empresarial y la Audiencia Nacional resolviese, el Tribunal Supremo en 6 meses estaría resuelta la cuestión y se hubiera despejado muchísimo la jurisdicción y la gente no estaría obligada a litigar por prestaciones que les corresponden. Por esto quiero decir que el conflicto jurídico tiene que estar en su sitio y el conflicto de intereses tiene que estar en el suyo, y que donde mejor se resuelven los conflictos de intereses es en los órganos de mediación y en los arbitrajes, que también hay que potenciar, sobre todo el arbitraje de equidad, el que sirve verdaderamente para dotar de una regulación a las relaciones laborales. Y no tengo más que decir. Pues muchas gracias, Ramón. No sé cómo vamos de horas, si queréis que ampliemos algo más, alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y, claro, creo que nosotros en la audiencia partimos de una posición privilegiada, entre comillas. Todos los que hemos estado en tribunales superiores de justicia, y supongo que todas las presidentas y los presidentes saben que el día a día de un TSJ no funciona así. Es decir, la dispersión de los abogados es mayor, entonces creo que al final habrá que buscar la fórmula. Creo que aquí la labor de los presidentes y de las presidentas es fundamental para tratar de reconducir esa perspectiva de que la mediación puede servir para tratar estos asuntos que no nos va a afectar a la suplicación, pero sí a los pleitos de instancia, que hay tribunales superiores que están realmente cargados también en este aspecto. Pero bueno, al margen de eso, no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación más o damos por terminada esta mesa. Nos faltaba María José, que igual se hubiese alargado un poquito más, pero viendo que son la 1:20 y que nos daba 12:30 2 cóctel, pues creo que lo mejor es dar por terminada la sesión, dar las gracias a los compañeros por estar aquí en este día tan fresquito que hace en Madrid. Y nada, muchas gracias. Y clausuran por aquí, es verdad. He visto que Rosa estaba apuntando lo del conflicto colectivo en seguridad social, así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias.